Hay historias que marcan a quienes las viven, relatos que se quedan grabados en lo más profundo del alma, no por lo extraordinario, sino por lo aterradoramente real. Esta es una de esas historias, una noche que comenzó como cualquier otra y terminó revelando uno de los secretos más oscuros que he conocido. No hay monstruos sobrenaturales en esta historia, pero lo que enfrentamos esa noche fue algo mucho peor, un horror humano. El tipo de maldad que te hace cuestionar todo lo que sabes sobre el mundo. Todo sucedió una fría noche de Navidad en Tamaulipas, un momento en el que las familias celebraban la vida, la unión y la esperanza. Pero nosotros, mi equipo y yo, no estábamos en casa disfrutando de una cena con nuestros seres queridos. Éramos parte de un grupo que vigilaba las rutas del norte del país, y esa noche, nuestro trabajo nos llevó al borde de algo inimaginable. Lo que encontramos en un camión aparentemente inofensivo no solo cambió nuestras vidas, sino que dejó cicatrices que jamás desaparecerán. Esta historia no es fácil de contar, y les advierto que no será fácil de escuchar, pero a veces las verdades más terribles son las que deben ser narradas. Hay noches que se quedan grabadas en la memoria no por su belleza o su calma, sino por el horror que esconden. Esa noche, fría y solitaria, marcó mi vida de una manera que jamás imaginé. Todo comenzó en un día que parecía cualquier otro, pero terminó en una pesadilla que ni el tiempo ha podido borrar. Era 24 de diciembre, una fecha en la que las familias se reúnen para celebrar, para compartir, para olvidar los problemas. Sin embargo, en nuestro mundo, las fechas no significan nada. No había descanso, no había treguas. Trabajábamos para un grupo que controlaba las rutas entre Coahuila y Matamoros, un territorio extenso y complicado. Las carreteras eran nuestras, y nuestro trabajo era asegurarnos de que nada ni nadie interfiriera en los intereses de la organización. Esa noche, el aire estaba especialmente frío, con una brisa que parecía cortar la piel. Desde temprano, había algo extraño en el ambiente. Aunque no podía decir exactamente qué era, los informes que recibimos durante el día nos pusieron en alerta. Un grupo rival estaba moviendo algo importante. No sabíamos qué, pero la orden era clara: interceptarlo a toda costa. Nos reunimos en un punto de control poco después de las 9 de la noche. Éramos 6 hombres divididos en 2 camionetas, liderados por el jefe, un hombre duro y de pocas palabras que había sobrevivido más enfrentamientos de los que cualquiera de nosotros podía contar. Su mirada esa noche estaba más seria que de costumbre, como si presintiera lo que estaba por venir. Vamos a patrullar entre Nuevo Laredo y Ciudad Guerrero. Tenemos hombres en las brechas y en los desvíos. Si algo pasa, nos avisan. No podemos permitir que cruce nada por aquí, dijo con firmeza. Todos asentimos en silencio. Sabíamos lo que teníamos que hacer. La rutina no era diferente a otras noches, pero algo en su tono, de la manera que nos miraba, me puso los nervios de punta. Partimos poco antes de las 10. La carretera estaba desierta, lo cual ya era extraño. Incluso en Navidad siempre había tráfico, familias viajando, camiones haciendo entregas de última hora, pero esa noche el asfalto parecía abandonado. Las pocas luces de los postes apenas lograban iluminar el camino, y el sonido de los motores de nuestras camionetas era lo único que rompía el silencio. A eso de las 11, recibimos el primer informe por radio. Había un retén militar a unos 20 kilómetros de nuestra posición. Esto no era inusual, pero complicaba las cosas. Decidimos desviarnos por una brecha que conocíamos bien, un camino polvoriento y angosto que atravesaba el monte. Era un lugar oscuro, con árboles altos que parecían vigilar cada paso que dábamos. La luz de la luna apenas lograba filtrarse entre las ramas, y el aire se sentía más denso a medida que avanzábamos. Entonces llegó el segundo informe. Un vehículo había entrado en la misma brecha desde la carretera principal. Era un camión. La información era escasa, pero suficiente para ponernos en alerta máxima. «Prepárense», dijo el jefe.
su voz firme pero contenida. Si es lo que creemos, no podemos fallar. Avanzamos unos kilómetros más hasta encontrar un lugar estratégico para interceptarlo. Nos escondimos detrás de nuestras camionetas, apagando las luces y esperando en silencio. El sonido del motor del camión se escuchaba a lo lejos, cada vez más cerca, como un eco que resonaba en la oscuridad. Cuando finalmente apareció, no era lo que esperábamos. Era un camión refrigerado, de esos que transportan productos perecederos, con los logotipos de una conocida empresa de lácteos. No tenía sentido. ¿Qué hacía un camión de reparto en una brecha a esa hora de la noche? Algo no cuadraba, pero nadie dijo nada. El jefe levantó una mano, señalándonos que avanzáramos. Nos acercamos lentamente, con las armas listas pero sin apuntar directamente. El motor del camión seguía encendido, y a través del parabrisas podíamos ver al conductor, un hombre mayor de unos 60 años, vestido con el uniforme de la empresa. Su expresión era extremadamente tranquila, como si no le importara lo que estaba pasando. El jefe le hizo una señal para que bajara. El hombre obedeció sin protestar. Abrió la puerta, descendió con calma y se colocó frente a nosotros. No mostraba miedo ni nerviosismo. Simplemente estaba ahí, mirando al jefe con una serenidad que resultaba inquietante. «¿Qué hace aquí?», preguntó el jefe con un tono severo. «Me perdí», respondió el hombre con una voz serena, casi monótona. «Quería evitar el retén de la carretera». Su explicación tenía lógica, pero algo en su tono, de la manera en que se comportaba, nos ponía nerviosos. No parecía un hombre que se hubiera perdido, parecía preparado. El jefe le pidió las llaves del camión y le ordenó que se apartara. Mientras uno de mis compañeros vigilaba al conductor, yo subí a la cabina para revisarla. Todo parecía en orden: documentos de la empresa, una carpeta con facturas, un termo de café aún caliente y una radio que emitía música navideña a bajo volumen. No había nada fuera de lo común. «¿Qué lleva en la caja?», preguntó el jefe. «Productos lácteos», respondió el hombre sin cambiar su tono. «¿Por qué está refrigerado si la noche está fría?», insistió el jefe. El conductor tardó un segundo en responder. Fue apenas un instante, pero suficiente para notar que algo no estaba bien. «Siempre lo mantengo encendido, es el protocolo de la empresa», dijo finalmente. El jefe no parecía satisfecho. Me hizo una señal para que revisara la parte trasera. Caminé hacia el camión, sintiendo que cada paso que daba era más pesado que el anterior. Cuando tomé las manijas de las puertas, noté que estaban frías, mucho más frías de lo que deberían estar. Las giré lentamente y las puertas se abrieron con un crujido metálico. Dentro había una pared de cajas plásticas llenas de productos lácteos, yogures, natillas, quesos. Todo estaba perfectamente apilado. Por un momento sentí un alivio. Tal vez era solo un malentendido, pero entonces lo sentí, un olor extraño, una mezcla de químicos y algo más que no podía identificar. Miré hacia el jefe. «Todo parece normal», le dije, pero antes de que pudiera cerrar las puertas, algo ocurrió que lo cambió todo. El disparo resonó en la noche como un trueno. Giré rápidamente y vi al conductor desplomarse al suelo. Se había disparado en la cabeza. La sangre comenzó a extenderse bajo su cuerpo, oscura y viscosa en la tenue luz de nuestras linternas. Pero lo más inquietante no fue el disparo, ni la sangre, fue su expresión. Incluso en la muerte, su rostro seguía inexpresivo, como si estuviera en paz con lo que acababa de hacer. El disparo aún resonaba en mi cabeza mientras miraba el cuerpo del conductor desplomado en el suelo. Todo había sucedido en cuestión de segundos, pero la imagen permanecía congelada en mi mente. La sangre se extendía lentamente, formando un charco oscuro bajo su cabeza. Sus ojos seguían abiertos, inexpresivos, como si el hombre hubiera aceptado su destino mucho antes de apretar el gatillo. Mis compañeros reaccionaron de inmediato. 2 de ellos dispararon por instinto, pero el jefe levantó la mano y gritó: «Bajen las armas, tranquilos». El eco de su voz se perdió en el monte. Mi corazón latía con fuerza.
y apenas podía respirar. Había visto muchas cosas en mi vida, pero algo en esa escena me perturbaba profundamente. No era solo el hecho de que el hombre se hubiera quitado la vida, era cómo lo había hecho, con una calma que no tenía sentido, como si supiera algo que nosotros no. ¿Qué diablos está pasando aquí?, murmuró uno de mis compañeros con su voz temblorosa. El jefe caminó lentamente hacia el cuerpo, sus botas aplastando las hojas secas del suelo. Se agachó y revisó los bolsillos del hombre. Sacó una billetera y un celular, pero no parecía encontrar nada que explicara lo que acababa de ocurrir. Esto no tiene sentido, dijo, mirando el cadáver con una mezcla de frustración y desconcierto. Luego se puso de pie y giró hacia nosotros. Muevan esas cajas, quiero ver qué hay en el fondo. Nos movimos con cautela. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sentíamos lo mismo, miedo. Algo no estaba bien. Había una tensión en el aire que no podía explicarse, solo con el suicidio del conductor. Comenzamos a retirar las cajas de plástico una por una, formando una pila junto al camión. Cada vez que sacábamos una, el olor extraño que había sentido antes se hacía más intenso. Finalmente, cuando todas las cajas estaban fuera, vimos lo que había detrás. 3 grandes contenedores metálicos estaban alineados al fondo del camión, cerrados con postillos horribles y oxidados. La luz de nuestras linternas reflejaba la superficie desgastada del metal, que parecía haber estado ahí por mucho tiempo. El jefe dio un paso adelante y examinó uno de los pestillos. Lo tocó con la mano, pero no se movió. Miró a uno de nosotros y dijo: «Tráeme una barra, esto no va a abrirse solo». Uno de mis compañeros regresó a la camioneta y regresó con una herramienta. El jefe tomó la barra y la introdujo en el pestillo, haciendo palanca con todas sus fuerzas. El metal quedó con un crujido y el contenedor se abrió lentamente. Lo que vimos dentro nos dejó sin palabras. La linterna iluminó el interior, revelando una imagen que ninguno de nosotros podía haber imaginado. Eran cuerpos pequeños, apilados unos sobre otros como si fueran mercancía. Niños de entre 1 y 3 años, con pieles pálidas y rostros congelados en expresiones de miedo. Algunos estaban envueltos en mantas sucias, otros no tenían más que la ropa con la que probablemente fueron capturados. El olor era insoportable, una mezcla de procesamiento y químicos que quemaba la garganta. Mis piernas temblaron y tuve que apoyarme en el borde del camión para no caer. Sentí que el estómago se me revolvía y tuve que apartar la vista, pero no podía dejar de escuchar el sonido de los otros jadeando, conteniendo las náuseas. El jefe salió del camión tambaleándose, dejó caer la linterna al suelo y vomitó junto a las ruedas traseras. Nunca lo había visto así. Era un hombre duro, alguien que había enfrentado situaciones extremas, sin pestañear, pero esto lo había destrozado. ¿Qué demonios es esto?, preguntó uno de mis compañeros con la voz apenas audible. Nadie respondió. No había palabras para describir lo que sentíamos. Era un horror que iba más allá de lo físico. Era como si la oscuridad del mundo se hubiera materializado frente a nosotros. El jefe se limpió la boca con el dorso de la mano y nos miró con los ojos llenos de rabia y confusión. «Abre los otros», dijo, señalando los contenedores restantes. Abrimos el segundo contenedor con más dificultad. El pestillo estaba más oxidado, pero finalmente pasó. El resultado fue el mismo: más cuerpos, más horror. Los niños estaban apilados de la misma manera, como si no fueran más que objetos. Sus pequeños brazos y piernas estaban rígidos por el frío, y sus rostros parecían gritar en silencio. El tercer contenedor no era diferente. Contamos al menos 30 cuerpos en total. Algunos de mis compañeros comenzaron a llorar en silencio, incapaces de procesar lo que estábamos viendo. Yo sentí un vacío en el pecho, como si el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones. El jefe permaneció en silencio, mirando los contenedores con una mezcla de ira y desesperación. Finalmente, golpeó la pared del camión con el puño,
dejando un abollón en el metal. Esto no es un trabajo normal, esto va más allá de lo que imaginamos. Mientras tratábamos de decidir qué hacer, la radio volvió a sonar. Era uno de nuestros hombres en otro punto de vigilancia. Su voz estaba llena de urgencia. El retén militar está en movimiento. Están a unos 4 kilómetros de su posición. El jefe reaccionó de inmediato. Cerramos todo y nos vamos. No podemos quedarnos aquí. Todos obedecimos sin protestar. Cerramos los contenedores y subimos a las camionetas. Nadie habló mientras nos alejábamos a toda velocidad por la brecha. El sonido de las ramas golpeando los costados de los vehículos era lo único que rompía el silencio. En los días siguientes, nos enteramos de que los militares habían encontrado el camión, pero no hubo informes oficiales sobre lo que había dentro. Era como si el incidente hubiera sido borrado de la historia, ocultado por razones que nunca entendimos. A partir de ese día, los camiones de esa empresa comenzaron a circular solo de día, y siempre escoltados por unidades policiales o militares. Algo estaba ocurriendo, algo mucho más grande de lo que podíamos imaginar. Yo dejé esa vida años después, pero esa noche todavía me persigue. Cada vez que cierro los ojos, veo los contenedores, los cuerpos, los rostros de los niños. Me di cuenta de que el mal no siempre tiene un rostro evidente. A veces se esconde detrás de una sonrisa tranquila, de un uniforme limpio o de un camión que parece inofensivo. Y aunque trato de seguir adelante, sé que nunca podré olvidar lo que descubrimos esa noche. Y bien, comunidad, ¿qué tal les pareció esta historia? La verdad está un poco fuerte, siendo sincero con ustedes. Sí, cuando la leí por primera vez sí me quedé impactado, pero en realidad sí son cosas que pasan, sinceramente, y pues a veces el gobierno pues decide ocultárnoslo en vez de decirlo. La verdad sí está muy mal eso. Si pueden dejar sus comentarios, me encantaría saber sus opiniones de esta historia. Los estaré leyendo. También si gustan suscribirse, dejar su like, que eso me ayuda bastante para seguir creciendo, para que YouTube nos siga recomendando más que nada y poder hacer crecer esta increíble comunidad. Y pues ahora sí, sin más, dulces pesadillas.